A mi Dios se da toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha de afuera, la paz de Dios, su shalom. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Espíritu Santo, seas tú guiando cada palabra que diga de mi boca, Señor. Seas tú, Padre Celestial, guiando mis manos, guiando mi voz, Señor, usándome, Señor, como el instrumento tuyo. Y prepara, Señor, los corazones de las personas que me escuchan para que reciban tu palabra, Señor, tu semilla, y que no regrese vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero comenzar el devocional con una historia que algunos o posiblemente muchos conozcan. Y es cuando Jesús está sentado en la mesa con sus discípulos en la última cena. Y le predice a Pedro lo que iba a pasar con él y le dice que lo iba a negar. La historia se encuentra en Lucas 22 y antes de llegar a donde quiero profundizar, les cuento lo que estaba pasando. Cuenta la historia que mientras todos los discípulos se encontraban sentados junto a Jesús, se ponen ellos a discutir sobre quién ocuparía el mejor puesto. Y Jesús, que se da cuenta que están peleando los discípulos, le hace una pregunta. Me encanta, Jesús siempre hace preguntas. Y les dice que quién era más importante, el que servía a la mesa o el que se sentaba a la mesa y era servido. Y si a ti te preguntaran esa pregunta hoy, ¿qué pensarías si no te sabes la historia? Bueno, la mayoría del mundo allá afuera siempre piensa que el que se sienta a la mesa, es más, hay lugares donde siempre te dicen, el cliente siempre tiene la razón, siempre tienes que sonreír. Y hay personas que incluso cuando se sientan a la mesa se sienten superiores a los que le están sirviendo. En este mundo, desgraciadamente, hay personas que a veces te miran por el hombro cuando se sienten que están en una posición aparentemente mejor que la tuya. Bueno, espero que me estés escuchando y no sea tu situación. El hecho es que Jesús les explica que su reino es diferente a lo que se vive en la tierra. Yo creo que por eso es que Jesús dice que somos embajadores de este reino y actuamos de manera diferente al resto del mundo. Y Jesús les tiene que decir a ellos que Él, el mismo Dios, hecho persona, había venido a servir, queriéndole decir que Jesús no vino a ser servido. Yo nunca vi a Jesús peleando por posiciones, nunca vi a Jesús buscando un mejor puesto. No, dice que Él, siendo el mismo Dios, se despojó de sí mismo, lo dejó todo. Y ese es el ejemplo de cada uno de nosotros que creen en Jesús. Pero luego Jesús les deja entrever que Él iba a pasar mucho, Él tenía que padecer. Y por supuesto, Pedrito, me encanta Pedro, siempre hace las preguntas que son las que nos hacen reflexionar. Y Pedro le dice que fuera lo que fuera, Él iba a seguir hasta la muerte. Pero ahora sí les leo, Lucas 22:31. Miren lo que Jesús le dice. Simón, Simón, acuérdense que Simón es el mismo que Pedro, es el mismo nombre. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortaleza a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Y aquí me paro, porque hay varias cosas que son bien importantes. La primera, fíjense que le dice que lo iba a zarandear, Satanás lo iba a zarandear como trigo. Y eso es bien profundo porque cualquiera diría que Jesús le iba a impedir. Y Jesús no le está diciendo que no lo va a impedir, sino lo que le está diciendo es que Él iba a estar orando por él. O sea,
Hay veces que el enemigo pide nuestras cabezas y Dios le autoriza que nos toquen. Es profundo. ¿Saben cómo se zarandea el trigo? El trigo, para que suelte la paja, la parte que no sirve, el zarandearlo es golpearlo contra una piedra. ¿Te imaginas eso? O sea, todo lo que no sirve en nuestra vida, todo lo que estorba para lo que es el reino de Dios, tiene que ser quitado, tiene que ser zarandeado. Esas son las pruebas que a veces pasamos. Y si ahorita te estás pasando por un momento de pruebas, tienes que poner los ojos en qué te está quitando el Señor, con qué parte de tu carácter está trabajando. Pero fíjense algo más. Lo segundo que le dice es que Él estaría orando por él. Hay veces que en el medio de la prueba, Dios está ahí con nosotros. Pero así como un maestro, cuando es el tiempo de la prueba, no sé si te pasa cuando estás en clase, el maestro te explica todo lo que te va a pasar, te explica toda la asignatura, pero en el momento de la prueba está calladito, está silenciado, está callado. Hay momentos que de pronto puedes pensar, ¿dónde estás, Señor? Bueno, si estás pasando por un momento difícil, te digo esto, Dios está contigo. ¿Por qué lo sé? Porque también he pasado por muchas pruebas. Y muchas veces, hace poco le explicaba a alguien, muchas veces la gente ve la victoria, ve lo bueno que sale de ti. Nadie sabe el proceso que has tenido ni las batallas que has pasado para llegar a donde estás. Muchas veces ven que cuando oras suceden cosas, o cuando tienes sueños que se dan, o tienes un don o lo que sea, pero nadie sabe de dónde sale. Nadie sabe las horas, el millaje que llevas con el Señor. Y hoy les quiero hablar a todos aquellos que se sienten que de pronto están solos, que de pronto piensan, ¿dónde está Dios en todo esto? Otra cosa que podemos ver que Jesús le está diciendo a Pedro es que durante la prueba, Él lo iba a negar. Quiere decir que hay veces que durante la prueba, a veces prometemos cosas al Señor y no las hacemos. Y no sé si te ha pasado que le has dicho, Padre, si haces esto, pues voy a hacer esto otro. Qué bueno que el Señor ya sabía, incluso con Pedro cuando lo iba a negar. Ya el Señor sabía y le dice, está bien, te va a pasar esto, pero cuando regreses, aquí estoy, Pedrito, no te preocupes. Y si siguen leyendo la Biblia se dan cuenta que cuando en realidad Jesús resucita y cuando Pedro lo ve, que dice que se da cuenta que es el Señor, se lanzó del bote y salió corriendo al encuentro del Señor en la playa. Y Jesús como que vuelve a vivir la escena, o sea, con el calor, con el fuego, y le hace como revivir esa escena de nuevo a Pedrito. Y aunque a veces no me identificaba antes con Pedro, en mi caminar con el Señor, y te cuento esto para que yo también he tenido que fijar los ojos en el Señor. Cuando pasamos, por ejemplo, una prueba, cuando estamos en un hospital, cuando tenemos un problema con un familiar, cuando a veces nos tenemos que caminar, que nos sentimos solos, cuando hemos pasado por problemas de rechazo, cuando hemos pasado por problemas de traiciones, cuando hemos pasado por problemas, que cualquiera que sea el problema, siempre tenemos esa cruz, siempre tenemos, ¿cómo actuó el maestro? ¿Qué hizo él? Cuando tenemos que perdonar a alguien, cuando nosotros nos tienen que perdonar también, ¿a dónde tenemos que mirar? Pues al maestro. Él debe ser siempre nuestro foco. Pero volviendo de nuevo a la historia, en el versículo 35, dice Jesús de nuevo le dijo, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?
Aquí Jesús se estaba refiriendo que ya Jesús los había probado una vez. Jesús había una oportunidad en que había enviado los discípulos de 2 en 2 y les había dicho que no llevaran ni ropa, que no llevaran comida, que no llevaran dinero, nada para el viaje. ¿Y por qué Jesús le hizo esto? O les dijo que fueran. Imagínense que Jesús te mande como discípulo a la calle y te diga, ok, vas a ir a esta ciudad de misionero, no vas a llevar nada de comida, no vas a llevar dinero para el viaje, solamente vas a ir con otra persona más y donde quiera que te abran la puerta, ahí te vas a quedar. ¿Te imaginas que te manden a un viaje así? Pues a eso es lo que se está refiriendo Jesús. ¿Y qué le estaba queriendo Jesús hacer con los discípulos? Que ellos confiaran. ¿Y por qué es importante esto que te estoy diciendo? ¿Y cómo está relacionado con la historia? Muchas veces en nuestra vida pasamos un problema, una situación, y vemos la mano de Dios moviéndose en ella. Y se nos olvida. Y entonces aquí Jesús le está tratando de recordar y le dice, ¿se acuerdan cuando les envié sin monedero, sin bolsa, sin sandalias? ¿Se acuerdan? Y le pregunta, ¿acaso les faltó algo? Hoy Jesús quiere preguntarte algo. ¿Acaso te faltó algo en esa situación en el pasado? ¿Acaso te fallé a ti que me estás escuchando en el pasado? Créanme, cuando yo estaba mirando esta pintura y la estaba volviendo a pintar, yo dije, Señor, esta pintura sucedió hace 4 años atrás, en mi caso. Y recuerdo que en ese momento estaba pasando por situaciones difíciles, tal vez diferentes a las que tengo ahorita, pero hoy mirando hacia atrás veo el propósito. Hoy mirando hacia atrás veo cómo Dios, por contarte un ejemplo, mi hijo tuvo un accidente de una moto y andaba sin casco, andaba a gran velocidad. Y recuerdo esa madrugada que me levanté con un susto en la boca del estómago después de un sueño donde vi que pasaba un accidente. Me levanté en la mañana, me levanté varias veces en la madrugada y oré. Y justamente en ese tiempo que estaba orando, primero fue el accidente, luego otros muchachos lo montaron en otra moto, porque lo único que tenía era una moto, era de madrugada, y lo llevaron para una casa en vez de ir para el hospital. Y llamaron a un Uber porque estaba la casa ahí cerca para que lo llevara a un hospital. Y yo digo, Dios mío, después en el hospital mi hijo convulsionó. Y yo digo, Señor, las 3 veces, según yo le cuento a mi hijo, las 3 veces, las 3 horarios concuerdan con el tiempo de que yo estaba orando, porque no me podía quedar dormida. Y yo me recuerdo que yo le escribía, ¿estás bien? Por supuesto, él estaba en el accidente. Y no supe nada hasta el otro día por la mañana, después de haber ido a la iglesia. Y recuerdo que tenía una angustia, un deseo de llorar, una angustia tan grande, hasta que su novia finalmente me escribió y me dijo, está en el hospital. Y la otra fue el enfrentarme al hospital cuando yo a veces veía sangre y me desmayaba. Y saber que el Señor estuvo ahí en ese momento conmigo. Y años más tarde que tuve que pasar un problema con mi hija, con mi esposo, el año pasado, que pensamos que tenía cáncer. Fueron tantas cosas, pero a veces yo digo, Señor, a veces se nos olvida. Se nos olvida que estuviste en el pasado, que me diste fuerza en el pasado. Que hubo momentos en mi vida que me sentí sola, que estaba caminando. Y hoy puedo contártelo. Y no sé por qué sea el problema que estés pasando. Seguro si tú también te pones a pensar en tu pasado, vas a ver una trayectoria con el Señor. Vas a ver en cuántos momentos Él te ha levantado. Y el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Es el mismo Dios de siempre. Es el mismo Dios de mañana. Él no ha cambiado. Nosotros cambiamos. Nosotros a veces como Pedro lo negamos. A veces como Pedro nos caemos en el camino.
A veces como Pedro prometemos algo y no lo cumplimos. Y créanme, nunca me había identificado como Pedro hasta que hace poco, escribiéndole a algunas personas, me recordé de algunas de las cosas y yo dije, Señor, casi nunca testifico. Y una vez alguien en Israel me dijo, un verdadero discípulo testifica. Y aunque no me considero una discípula de Jesús, sí pienso que aprendo todos los días de Él. Y así debemos ser todos, aprender del Maestro. Recuerdo que al llegar al hospital, mi hijo estaba todo quemado, completo, tenía una partidura en una ceja. Y toda la piel le había mudado de la barriga, de las piernas, de los brazos. Había perdido todo su pellejo. Pero para la gloria de Dios, no tenía ni un hueso partido. ¿Quién lo sostuvo? ¿Quién? Solamente la mano de Cristo. No hay explicación. Los doctores me dicen que, como mi hijo había llegado al hospital, que era súper afortunado. Le decían que él había nacido de nuevo. Para ellos había sido suerte. Pero yo sabía que había estado orando esa madrugada y no eso. Me levanté en la mañana y mi mamá también había estado orando en la madrugada. Porque también el Señor le había despertado para orar. Tenía una madre y una abuela intercediendo por él. Y no saben el poder de la oración. Si me estás escuchando allá afuera, nunca dejes de orar por un hijo, nunca dejes de orar por un familiar. Yo sé que no es fácil levantarse de madrugada, te digo, a mí me encanta dormir. Pero el orar por la madrugada, el orar a cualquier hora, por eso el Señor dice orar sin cesar, es sumamente importante. Si siguen leyendo la historia, van a ver que en el partir del versículo 39 cuenta de cómo Jesús tiene que orar en el Monte de los Olivos. Y dice que Jesús salió de la ciudad y como de costumbre, así mismo dice la palabra, de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos. Y sus discípulos lo siguieron. Dice que cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero que se cumpla tu voluntad y no la mía. ¿Saben cuál es la oración más peligrosa que uno puede hacer? ¿Cuántas veces decimos, Padre, que se cumpla tu voluntad y no la mía? Y luego no queremos pasar por la prueba. Pero hay muchas veces que cuando decimos, Padre, que se cumpla tu voluntad y no la mía, a veces el Señor no nos responde de la manera que queremos, pero sí de la manera que necesitamos. ¿Todas las oraciones me las ha contestado? No. Tengo muchas oraciones y yo sigo creyendo hasta el final. Porque con la misma Biblia he aprendido que, por ejemplo, muchas personas oraban y no se les daba lo que ellos querían. Pero la función es orar hasta el final. Jesús dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, porque sabía que él iba a morir. Pero dijo que se haga tu voluntad y no la mía. A veces oramos por algo, por una situación, por lo que sea que estés orando. Hay personas que están orando posiblemente ahorita por un trabajo. De pronto el Señor no te lo ha dado. Y a lo mejor ese es el trabajo que necesitas. De pronto estás orando por la salud. Y el Señor no te ha sanado. Y tú dices, pero Señor, ¿por qué? Pero sigues caminando en fe. Y de pronto Dios te quiere decir, ¿sabes qué? Caminando ahí en fe, otros pueden ver que tú tienes fe. Jesús, cuando estaba todo golpeado, ensangrentado, que no podía ni con la cruz, siguió caminando y avanzando. Y para ir cerrando hoy con la enseñanza de hoy, recuerda que las pruebas
primeramente tienen propósito. Segundo, la importancia de la oración durante las pruebas, como Jesús hizo, para buscar fortaleza, para buscar la dirección del Padre. Lo otro, cuando sacas de una prueba, testifica. Recuerda cómo te ayudó antes y cuéntales a otros. Y sigue avanzando hacia la meta que es Él. Que Dios te bendiga. Shalom.